Desde la plataforma Zoom conectado. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Un abrazo. Gracias por acompañarnos el día de hoy a través de la plataforma de Radio 1. Vi unas fotografías que estabas por Nueva York en tus redes sociales. ¿Continúas hoy en Nueva York? Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Fernando. Efectivamente, me encuentro a escasos 40 metros del edificio principal de las Naciones Unidas. Estoy aquí en el Hilton Millennium, que es el hotel de las Naciones Unidas donde nos hospedamos todos los que participamos. Yo llegué hace ya 9 días y ya mañana me toca retornar al Perú, Fernando. He visto durante estos días, en el marco de la cuarta comisión, una serie de debates en torno a diversos temas, pero fundamentalmente el que me trajo acá, que es el tema del Sahara marroquí. He presentado mi declaración como peticionario, que es una modalidad que permite a las Naciones Unidas para que los académicos, los investigadores, podamos presentar nuestras posiciones enteramente académicas, jurídicas, como experto en derecho internacional, como sabes. De manera que, pero también me ha permitido mirar, por ejemplo, ayer domingo, aquí a muy pocos metros, cómo ha habido una movilización muy grande en el Consejo de Seguridad en torno al asunto de Israel y Palestina, que creo que nos va a ocupar la atención en esta mañana, en la que me siento nuevamente honrado de estar con todos ustedes, gracias a tu invitación, Fernando. Justamente le comentaba a nuestros oyentes que íbamos a conversar contigo al principio del programa y les comentaba que tenía la idea que estabas en Nueva York, cerca de las Naciones Unidas, pero me preguntaba ¿para qué sirven las Naciones Unidas en este caso? Si es que ya no es una organización que no tiene el peso suficiente como para mediar, no solamente ya en el conflicto que estamos viendo, sino en el interín de ese conflicto, en el espacio, en el tiempo. Hace 50 años hubo ya una masacre, un enfrentamiento, una situación generada en la misma zona, que hoy se considera más trágica, pero pasa el tiempo, pasan los años y se sigue viendo estas situaciones entre Israel y Palestina, en este caso con el bloque Hamas hacia Gaza, pero no encuentran una solución pacífica, mediada, conversada, para poder encontrar el camino de la paz en la zona. Bueno, primero decirte que para responder tu primera pregunta, yo creo que las Naciones Unidas hoy más que nunca sirven mucho más de lo que uno se puede imaginar, porque comprenderás que el mundo tiene que tener una cobertura de organización. De lo contrario, cada uno resolvería sus problemas como quiera, y eso no es así. La ONU es un foro político que justamente surge luego de la Segunda Guerra Mundial para asegurar y garantizar la paz. Entonces, ¿de qué paz habla el artículo 2 de la Carta de San Francisco? Pues habla de una paz permanente, duradera, pero en el mundo. Con lo cual es imposible pues que se puedan evitar guerras localizadas, como mira, ve, desde 1945, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo Pérsico, la guerra de Afganistán, la guerra de Siria, la guerra de Irak, la guerra de Rusia con Ucrania, el problema palestino-israelí, son asuntos conflictuales, localizados, que por supuesto tienen una enorme preocupación planetaria, pero que no constituyen
eso que es el objeto de la ONU, que son las guerras ciclópeas, o sea, guerras mundiales, pues. Porque en la Primera Guerra Mundial, al final de ella surgió la Liga de las Naciones o Sociedad de Naciones. Y justamente, como se produjo la Segunda, la Liga de las Naciones desapareció porque no pudo mantener la paz mundial. Ahora, la Segunda Guerra Mundial dio a luz a las Naciones Unidas. Y mientras existan Naciones Unidas y no haya una tercera guerra mundial, tengo que decirlo de esa manera, para que la gente que nos ve y nos escuche entienda, la ONU tendrá vida. Y el Consejo de Seguridad, que es el mecanismo para justamente hacer uso de la fuerza, si acaso amerita, se reúne para mirar asuntos localizados de enorme envergadura como el de Palestina e Israel, que no es un asunto milenario, como escuché ayer, por el amor de Dios. Esto no es un asunto milenario de épocas que veíamos todos y aprendimos de los tiempos de los mandamientos. No. El problema entre Israel y Palestina tiene 75 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Comisión Yuskov elaboró un proyecto de resolución, o preparó, mejor dicho, un informe que a su vez permitió dar a luz a la resolución 181, Fernando. La resolución 181, en la que en esa comisión debía decirte que Arturo García Salazar, ex canciller del Perú, participó, preparó toda la plataforma para que haya dos países, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Israel aceptó, y al año siguiente, en 1948, el 14 de mayo, con Ben Gurión a la cabeza, declaran la independencia del Estado de Israel. Ese mismo día, los árabes, por supuesto, no aceptaron la resolución y más bien le declararon la guerra a Israel. Todos los países árabes, prácticamente, no solamente Palestina. 15 años después, se produjo la guerra sorpresa de Israel, la famosa guerra de los 6 días, que hoy día se está recordando porque el ataque de Hamas ha sido sorpresivo. Después de ese lapso han habido muchos problemas de territorios. El problema es territorios ocupados por Israel, tenemos que decirlo. Y la respuesta de los palestinos, Organización para la Liberación de Palestina con Yasser Arafat, luego la Autoridad Nacional Palestina y luego el Estado de Palestina, ha sido justamente buscar su independencia. Eso, a mi juicio, el ser un Estado lo han conseguido, porque el Perú lo reconoce incluso como Estado de muchos países del mundo, pero no son parte de las Naciones Unidas como Estado miembro pleno, sino solamente observadores, y eso está mal. Pero está mal como el surgimiento de grupos terroristas como el Hamas, que en el año 2006 entraron a controlar Gaza, la franja de Gaza. Yo conozco toda esa zona, y por supuesto Palestina como tal está fracturado, no es una unidad compacta como se hubiera querido, porque en Cisjordania, en Hebrón, en Ramallah está el gobierno de Abu Mazen, mientras que en la franja de Gaza lo controlan los terroristas del Hamas. Entonces hay una disociación. Lo que estamos viendo en las últimas horas no es en sí el problema de fondo Palestina, que claro, tiene que ver con los territorios ocupados, pero es la reacción de un grupo terrorista como el Hamas, que ha ingresado en Israel, ha burlado toda la dinámica de la seguridad israelí, y entonces está produciendo toda esta reacción. Como ha dicho Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, se han declarado en estado de guerra. De manera que, si queremos mirar el problema de fondo de las negociaciones de paz, negociaciones para territorio, eso no existe, no se ha producido desde la muerte de Isaac Rabin. Te acordarás conmigo, el primer ministro de Israel en 1995, matado, asesinado, no por un árabe, sino por un ultraderechista, nacionalista, judío. Y luego la muerte de Yasser Arafat en el año 2004. Desaparecidos los dos, ya no hay actores válidos con los que se puedan sentar en la mesa Israel y Palestina. Al no haberlos, lo que hemos estado expectando son enormes sobresaltos de ida y vuelta. Y eso es un problema porque no se está abordando el tema central. Claro, en estos momentos no se puede hacer porque están ida y vuelta
las acciones bélicas dominando el tema entre Palestina e Israel, con los muertos de uno y otro lado que ya conoces, pero que tenemos que condenar. Mira, yo siempre he defendido que Israel deba contar con la paz y la seguridad que no tiene. Y he defendido que Palestina recupere los territorios ocupados. Pero todo eso se hace en una mesa, no con ataques terroristas. Ariel Sharon inició el camino para la desconexión, devolución de territorios, quiero decir. Y eso también se apagó. Tenemos que esperar, primero, bajar la intensidad a la guerra contra el terrorismo que ha aplicado Israel y que tiene que ser abordado. Ayer conversaba en unos desayunos aquí en las Naciones Unidas con algunos expertos que estamos participando y la conclusión es que terminado este proceso, porque esta guerra tiene que terminar y hay que hacer todo lo imposible para que se produzca, tiene que haber necesariamente un proceso de negociación profunda. Por ejemplo, aliviar el Cuarteto de Madrid, donde están las Naciones Unidas, donde está Rusia, ¿no es cierto? Donde está la propia Unión Europea, donde está Rusia. Entonces, hay que buscar que eso se produzca, pero para ello hay que mirar las cosas con mucha objetividad, sin apasionamientos, como corresponde. Tengo un montón de preguntas en la cabeza, Miguel Ángel. Como por ejemplo, retroceder en la historia. ¿Por qué en el mapa, cuando los interesados van, encuentran Cisjordania arriba, que es Palestina, ¿no es cierto? Encuentran un espacio y encuentran abajo Gaza. Y ahí al medio Israel. ¿Por qué no hay una conexión, por ejemplo, entre Cisjordania y Gaza como una sola unidad, como un solo país, como una sola nación? Fíjate, Fernando, cuando se produjo la invasión de Israel en toda la región del Sinaí, he tenido la suerte de recorrerla por completo, incluso he llegado hasta el Cairo. Al terminar esa invasión y luego por las presiones internacionales, Israel fue con pausa devolviendo, pero en ese marco de devolución fueron quedando como una suerte de islas árabes dentro de todo Israel o en el marco de Israel. Ese fue el asunto, el asunto central. Y entonces nos encontramos con un tema gravitante que había diseminado las porciones de la presencia de Israel por el territorio palestino. Hoy día, desde Metula, como decir Tumbes, hasta Taba, como decir Tacna, que también conozco todo, he viajado por todo Israel, por todos los pueblos, y en ese lapso, en ese trayecto territorial, hay pueblos árabes dentro de Israel, porque ya no pudieron salir y se quedaron allí, y otros que están fuera. Entonces hay una diseminación dentro y fuera del territorio de Israel. Eso explica por qué Gaza, la franja, está separada de Cisjordania, y en el medio está, por supuesto, Israel, que en realidad, en el fondo, Cisjordania también es Palestina. Claro. Y quizá todo lo que estoy diciendo la gente no lo pueda comprender directamente porque no tengo un mapa a la mano, pero lo que sí quiero decir es que como si tú tiraras un dado, tiras el dado a la mesa, y así como queda, está en estos momentos Israel y Palestina. ¿Y Gaza tiene conexión con Cisjordania terrestre, no tiene, aérea? ¿Cómo? Bueno, no tiene conexión. Es decir, en el medio están los israelíes. Por eso es que no hay conexión. Pero si hubiera un momento de quietud y tranquilidad, se puede salir con auto, por carretera, se pasan los controles israelíes y se puede perfectamente llegar a Cisjordania, pero todo eso es muy difícil. Si para ir a Egipto
recuerdo mucho que pasamos por la Franja de Gaza, un control detenido, bajábamos de la camioneta, subíamos a la camioneta, nos hacían bajar y a volver a subir, es difícil, ¿ah? Pero esto es un asunto, es el asunto de fondo, que tiene que ser abordado de fondo y que no está pasando. Y no creo que haya interlocutores válidos de fondo para mirar el tema. Mira tú, por ejemplo, en Palestina, Abu Mazen, que es el presidente de Palestina, es el presidente de Palestina, pero no puede controlar Hamas. Y Hamas está controlado por terroristas. Y en el lado israelí, me vas a decir, el primer ministro Benjamín Netanyahu tiene como 5 o 6 veces su calidad de primer ministro, y ya no es un interlocutor, ya está desgastado y es ultra nacionalista en su posición, recalcitrante para con Palestina. No es pues el actor adecuado. Ningún palestino va a querer sentarse con Benjamín Netanyahu, entonces tampoco es el actor ideal, idóneo. No es pues, acuérdate de Isaac Rabin, que pudo sentarse y se abrazó con Yasser Arafat, y en el medio, ¿te acordás tú? Estuvo Bill Clinton. Ese escenario no hay, pues. Entonces, por eso es que creo que el Cuarteto de Madrid debe hacer su trabajo. Y lo segundo, que digo en mi columna de hoy en Expreso y en El Montonero, es que tampoco se está diciendo, mira, la normalización a la que ha llegado Israel con los países árabes, con Emiratos, con Marruecos, ¿no es cierto? Y esa normalización que está llegando con los países árabes, evidentemente el Hamas cree que en el fondo eso significa que no se va a tomar en cuenta el asunto palestino-israelí. No es así, yo no lo veo así, por lo menos. Yo más bien creo que la normalización va a ayudar a crear contexto para que se vea el tema final, profundo y de fondo, que es el palestino-israelí. Pero justamente acciones como la del Hamas están deteriorando o quieren impactar a esta normalización de Israel con los árabes, que no la quieren. Yo no entiendo por qué no la quieren. Mejor dicho, sí entiendo. Es decir, los intereses son otros. Detrás de Hamas está Irán. Y ya sabemos que Irán odia a Israel. Hay una relación de rivalidad, de enemistad absoluta entre Israel e Irán. Irán apoya al Hamas con armas, con logística, con todo lo que hemos estado viendo. Es un asunto muy complejo y yo creo que aquí en las Naciones Unidas debería en verdad volverse a este tema de fondo, para que una vez acabado, porque tendrá que acabar esta ebullición bélica de estos días, tendrá que acabar y mirarlo, el tema con profundidad de una vez y para siempre. Pero Benjamín Netanyahu tendrá que entender que ya tiene que salir del escenario de Israel, y por supuesto Abu Mazen tendrá que crear las condiciones para que haya una unidad que no existe en Palestina. No hay unidad entre la Palestina histórica que Yasser Arafat logró conseguir. Eso lograba Arafat. Arafat logró eso. Fue el único que logró eso fue Arafat con la Autoridad Autónoma Palestina. Exactamente. Yasser Arafat logró que fuera la Organización para la Liberación Palestina. Luego se constituyó la Autoridad Nacional de Palestina y luego el Estado de Palestina. Todo ese trabajo fue de Yasser Arafat. Pero no se ha logrado. Más allá de ello, acabaron estos actores importantes, te repito, Isaac Rabin, primer ministro de Israel, y Yasser Arafat, el presidente de Palestina, y se acabó todo. Se ha retrotraído el asunto. Y por eso es que el mundo, claro, hoy día está concentrado en la guerra de Rusia con Ucrania, pero igual hay que abrir una segunda carpeta para mirar el asunto de fondo, porque la paz del Medio Oriente tendrá que pasar, la paz permanente tendrá que pasar por el hecho de que haya realmente una solución al problema entre Palestina e Israel. Yo no creo
que todos los territorios deban ser devueltos, tampoco, pues, porque yo he conocido asentamientos judíos, y no creas que un asentamiento judío es como en el Perú los asentamientos humanos que conocemos, lugares donde vive gente humilde, linda, de un gran corazón, pero son lugares de una vida muy, digamos, muy pobre. No, allá en el Medio Oriente, en Israel, los asentamientos judíos son casas. Sí, te refieres a lo que llaman colonos. A los colonos. Son casas, no, mira, no son esteras. Ajá, no, para nada. Se ha visto imágenes donde los de Hamas burlan el cerco e ingresan ahí a metros a casas bien construidas, bien diseñadas, que de donde han secuestrado personas, niños, adultos, ancianos, se los han llevado hacia la zona de la Franja de Gaza, militares y otros, y los que participaban de un concierto de la paz. En la pantalla de la televisión, en la pantalla de la tele, tenemos, esto es muy radial, pero también tenemos en la tele y en las redes, el mapa donde aparece la zona de Cisjordania, ¿no? En amarillo, y debajo, que está pegado Jordania, ¿no es cierto? En el mapa, que también está en contra de Israel. Y hacia la parte baja está Gaza en amarillo, para quienes lo ven, pegado al mar, que esa es la diferencia. Y al centro hay una franja grande, que es Israel. O sea, Israel viene desde arriba hacia la parte baja, que pueden ver en sus televisores o aparatos tecnológicos, y Gaza tiene contacto con el mar, donde tengo entendido solamente pueden ingresar 300 metros a pescar. Si se pasan, caen con los de Israel, y tiene un pequeño contacto que es su mayor suministro, es con Egipto. Sí, por supuesto. Para que se pueda entender la situación, para que se vea que es en Gaza donde se ha producido. Y lo que hace Israel es avanzar con lo que tú me comentabas, los colonos hacia esa zona, y se van pegándolos al mar a los palestinos en Gaza. Sí, o sea, el asunto es muy complejo, porque cuando yo recorría los asentamientos judíos, a algunos colonos les preguntábamos indirectamente, no le vas a preguntar directamente, pero ellos, los colonos mismos, es decir, si acaso Israel decidiera retroceder, ya los colonos mismos le harían la vida imposible a su propio gobierno, ¿te das cuenta? Porque en las negociaciones estaban siempre el retiro de los colonos, y eso política y estratégicamente no le convenía a quien estaba manejando el gobierno de Israel. Ya te digo, por ejemplo, Ariel Sharon, que fue primer ministro de Israel, lugarteniente de Isaac Rabin, inició el proceso de desconexión. Eso me pareció muy elevado, pero le llegó un cargamontón enseguida. Claro, es un asunto muy complejo, por eso creo que tiene que haber una mesa de equilibrio. Yo no creo que esto es imposible. Los que trabajamos en negociación, en conflicto todas nuestras vidas, por eso estoy aquí en Naciones Unidas, he estado en el Sahara Occidental, he estado en el Medio Oriente, creemos que siempre hay una ventana abierta, como decía mi maestro Gonzalo Fernández Puyó en Torretagle, Miguel Ángel, siempre hay ventana abierta, y yo creo eso, pero para que haya ventana abierta, primero para que haya luz tienes que abrir las ventanas, dejar que entre el aire, que es el contexto, y el contexto con lo que ya te acabo de referir no es el mejor para Israel ni para Palestina. Entonces, te hago una pregunta sinceramente. ¿Cómo un pueblo como el judío, que vivió el Holocausto y que encontró, llamémosle así, la tierra prometida, ¿no? Luego de haber sido perseguido por los nazis, asesinado por los nazis, fueron las principales víctimas de la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración, las cámaras de gas, puede responder de esta forma a un pueblo por una, primero, situación religiosa, y otro por un acomodo estratégico político en el Medio Oriente durante tantos años sin llegar a un entendimiento? Un pueblo que ha recibido, los judíos, tanta solidaridad en el mundo. Mira,
es muy difícil responderte. Todos saben, los que me leen, escuchan mis declaraciones y mis conferencias, saben que siempre he creído que los territorios ocupados deben ser devueltos, pero creo que los israelíes han aprendido a vivir con la amenaza permanente, que no es del pueblo árabe necesariamente, sino de sectores extremistas. Israel es como Ica y está rodeado por todo un mundo árabe donde hay mucho extremismo. Mira, sí. Cuando yo subía a los buses en Israel, me persinaba, porque decía yo, acá puedo volar. Me bajaba del bus y el otro, el que tenía la otra ruta, volaba. Así era la cosa. Entonces, esa tensión, Israel ha tenido que licuarla para vivir con ella. Entonces, uno va a un supermercado, uno va a una tienda en Israel y la gente está a la alerta máxima. Así han crecido y así viven los israelíes, por eso han desarrollado sus niveles de seguridad, que hoy día, por supuesto, el sábado los hemos visto burlados. ¿Y qué falló ahí? O sea, bueno, yo cuando recibí la noticia dije, esto no puede estar pasando, estos tienen un cerco de acero indestructible, sale un cohetecito de Hamas en la franja de Gaza y ellos botan y te lo bloquean arriba y no pasa. Eran muchos, pero la capacidad, dicen que su servicio de inteligencia no estaba preparado, pero es una de las principales fuerzas militares del mundo en tecnología. Ellos trabajan en tecnología, todos pasan servicio militar en Israel con altas capacidades de casi como una universidad militar en Israel, muy preparados. ¿Cómo se les metieron? Mira, yo coincido contigo, yo creo que se ha mostrado el mismo talón de Aquiles que todo el mundo le decía a Estados Unidos. ¿Cómo es posible que aquí en Nueva York las Torres Gemelas y el cielo estadounidense fuera burlado, y cómo los atacaron y se volvieron vulnerables? O sea, lo que te quiero decir es que al mejor cazador, ¿no es cierto?, se le va la paloma. Así, para que la gente nos pueda entender. Toda la logística que ha tenido Israel nos ha mostrado que tiene un talón de Aquiles. De hecho, pueden haber jalones de oreja en los circuitos de la seguridad máxima que tiene Israel, pero eso es lo que ha pasado, lo que estamos viendo. Si para cruzar de Tel Aviv, de Jerusalén a Belén, recuerdo mucho que pasábamos 3-4 controles. Yo decía, bueno, para llegar hasta el lado de Belén, a donde fuimos, y llegar hasta la iglesia de la Natividad, tenemos que pasar todo esto, pues lo hacemos, para tener además contacto directo con los palestinos, pero esos niveles de seguridad hoy día han sido violentados y vulnerados, con lo cual Israel tendrá que hacer una reingeniería de su servicio secreto, de sus niveles de inteligencia, para ver lo que tú y yo y todos estamos viendo por la televisión, por las redes, que ha exacerbado la reacción israelí, porque un país con enorme cuota y fama, si quieres, de seguridad y defensa, desnudado en su debilidad, la reacción es mortífera. Pues ya tú has visto cómo está reaccionando Israel, cómo van cayendo los edificios en la franja de Gaza, y los niños muertos y todo lo que está produciendo de ida y vuelta. Es terrible, es tremendo. Por eso no creo que sea el momento de señalar culpables, sino más bien de exigir mesa de negociación. Y no hay que esperar a que acabe la guerra que no acaba entre Ucrania y Rusia, como también escuché ayer. No, por favor, hay que mirar paralelamente a este problema de fondo. Aquí en las Naciones Unidas, hoy más tarde participaré en algunos diálogos que tenemos los que participamos en las Naciones Unidas en el marco de estas 78 Asamblea General, porque el tema que está dominando, comprenderás que es el tema de Palestina e Israel. Claro. Yo insisto en que deberíamos procurar, y el Perú,
porque no me has preguntado por el Perú. Y yo te diré, el Perú no es un país del primer mundo. Y como no es un país del primer mundo, algunos dicen, esto no tiene nada que ver con nosotros, está al otro lado del mundo. Por favor, Arturo García Salazar en 1947 participó de la comisión para ver el problema entre Israel y Palestina y creó las bases para esa resolución 181. El Perú debería tener aquí en las Naciones Unidas una actuación relevante. Somos un país que tiene diplomacia con enorme privilegio. Por los pasillos me encuentro con gente de primera como Omar Gilale, que es el emblemático embajador de Marruecos aquí, el representante permanente, y nos habla mucho de la diplomacia histórica, la de Víctor Andrés Belaúnde, la de Javier Pérez de Cuéllar. Entonces tenemos toda una enorme trayectoria diplomática, tenemos que basarnos en ella y participar activamente. ¿Por qué el Perú no presenta una propuesta para la reactivación del Cuarteto de Madrid, por ejemplo? ¿O es que creen que tenemos que ser un país del primer mundo para eso? No, sino tener interacción, ser proactivos para generar encuentros que permitan crear estos marcos y que el Perú ojalá pudiera hacerlo. Pero creo Brasil que somos... acaba de convocar, pero disculpa, ayer, perdóname, Fernando, Brasil acaba de convocar ayer al Consejo de Seguridad, lo preside Brasil, el Consejo de Seguridad. Ya. Así debe ser, pues. Cuando nosotros presidimos el Consejo de Seguridad nunca convocamos nada. Pero le pide esperas al Olmo a la Cancillería peruana en ese momento y al gobierno de Perú, si no puede diseñar políticas internacionales. Es verdad, Fernando, no se le puede pedir peras al Olmo, o son como peras al Olmo, pero tenemos que desde acá o desde donde nos encontremos abrir espacios para dar luces y buscar que la paz se convierta, como dice el artículo 2 de la Carta de San Francisco, el objeto central de las Naciones Unidas y de los países que integran este foro planetario, que sigo creyendo que si no hubiera, hace rato nos hubiéramos barbarizados en el sistema internacional, Fernando. Tres preguntas finales, Miguel Ángel. Uno, la situación internacional. Leí ayer en el New York Times un artículo sobre este tema. Arabia Saudita estaba mejorando sus relaciones con Israel y estaban por firmar acuerdos. Todo esto quedaría interrumpido por ahora. Los árabes no están atentos a toda esta situación que se está presentando y las reacciones también que tiene Israel hacia la zona de la Franja de Gaza. Segundo, Estados Unidos desvía su atención de Ucrania y envía sus flotas hacia Israel. Decrece el apoyo también a Ucrania. ¿Cómo se mueve el eje geopolítico internacional de poder en esta situación? ¿Y cuál es la participación de China y de Rusia en ese conflicto? A ver, mira, Estados Unidos, apenas uno de sus aliados estratégicos sea impactado, Estados Unidos va a poner la mano, ¿eh? Porque son sus intereses. En el Medio Oriente, Israel es su aliado estratégico incondicional. Más allá de que las diferencias que hubo entre Barack Obama y Benjamin Netanyahu, y las mejores que tuvo Donald Trump y Benjamin Netanyahu, o las que tiene Joe Biden y Benjamin Netanyahu, ¿no es cierto? Para Estados Unidos es un asunto de Estado, el tema internacional, y geopolíticamente es de vida o muerte, como decía Henry Kissinger. Marco de influencia, espacio territorial, es la ecuación que no le falla a Estados Unidos de América. Entonces, como muy bien dices, el asunto es que está Palestina, y Palestina tiene las variables Rusia y China. Rusia está muy metida en su guerra con Ucrania, y China, que es un vector que a veces quiere y a veces no quiere ingresar en las guerras. En verdad, si tú miras, China no ha entrado en ninguna, porque más le preocupa su visión comercial del planeta, más está pensando en Shanghái que en cualquier otro aspecto del sistema internacional. Jordania e Irán. Claro que sí. ¿Perdón? Jordania e Irán.
En el caso de Jordania, Jordania es un país árabe que tiene una buena relación con Estados Unidos y con Egipto, por tanto, yo creo que va a trabajar más por el lado de la Liga Árabe, que con Egipto, Estados Unidos controla el Medio Oriente, la diplomacia del Medio Oriente. En cambio, Irán sí es el problema, porque Irán tiene por enemigo a Estados Unidos de América. Ya sabes que lo tiene sancionado. Tiene por enemigo a Israel. En la constitución de Irán se habla de la extinción del Estado de Israel. Tiene por enemigo a Arabia Saudita. Claro, acaba de hacer ciertas paces con Arabia Saudita, su enemigo musulmán, islámico, porque comprenderás que mientras Irán, que no son árabes, pero son islámicos, son fundamentalmente un pueblo chiita, los árabes saudíes, que sí son árabes, son islámicos, son chiitas, sunitas, entonces se enfrentan. Pero ahora vamos a ver cómo hay ese nivel de reacción. Irán tiene una enorme presencia, progresiva diría yo, presencia enorme en Venezuela y progresiva en Sudamérica con Bolivia. Tenemos que mirar también que Irán está diseminándose por el sistema internacional. Irán es aliado estratégico y suministra permanentemente a Hamas, como China a Corea del Norte, una cosa así, que los mantiene siempre provistos de logística, de todos los apoyos. Irán es un factor complejo porque tiene poderío militar y nuclear, también tenemos que decirlo, y se mira a discreción. De manera que tienes el otro frente, que es el frente del Líbano, donde está Hezbollah. Hezbollah ¿no? Apoya al Hamas. Hezbollah, ¿no? Discúlpame, permíteme ahí parar. ¿Hezbollah es más que Hamas? Yo diría que es diferente, pero tiene una fuerza única recuerda que las fuerzas deltas de Estados Unidos han estado siempre enfocadas en el Líbano en los años 80, que es muy complicado el Hezbollah, que proporciona también apoyo y logística, sobre todo la estrategia al Hamas, la estrategia en las acciones terroristas que ha tenido el Hamas juntos. Ya ves tú cómo tienen este frente contra Israel y por supuesto contra Estados Unidos. Nada más el ataque de Hamas ha sido aplaudido en el Líbano, y eso te revela hay un caso anterior donde secuestraron a un militar israelí, los de Hamas, y fue canjeado por cientos de presos palestinos. Ahora no se trata de uno, podrían ser decenas los secuestrados, y no solamente militares, niños, adultos y jóvenes o adultos mayores. ¿A dónde nos puede llevar esa negociación, teniendo en cuenta la cantidad de personas que hoy están desaparecidas? Incluso se habla de 2 peruanos que están desaparecidos, y más también posibilidades de que haya gente de otros países que estaban en un festival de la paz en la zona a 5 o 7 kilómetros de la frontera, que también han sido llevados cruzando la frontera. ¿Qué puede pasar en esa negociación? Mira, la práctica del Hamas, como de los grupos terroristas que operan en el Medio Oriente, es detener gente, tomarla de rehenes para canjearlas por sus líderes. A veces han canjeado a un líder por mil personas. O sea, con tal de que el líder quede libre, han entregado a cambio 1,000 personas. Eso ha pasado, eso ha sucedido en el pasado. Entonces, ese es el objeto de lo que ellos buscan, pero también la represalia. Cuando, por ejemplo, imagínate que hoy día más tarde haya un ataque y mueran 100, 200 personas, van a liquidar a 100 a 200 personas, porque son muy reactivos, Fernando. Entonces, eso también es minuto a minuto la vida de quienes están en estos momentos en calidad de rehenes, secuestrados por las fuerzas del Hamas, que han ingresado en casa por casa en los asentamientos judíos que ya hemos comentado. Bien, y finalmente, ¿hacia dónde crees que va la opinión mundial?
tu percepción. He visto incluso en Estados Unidos movilizaciones a favor de Palestina, pero las cabezas de los países, la Unión Europea, Estados Unidos, a favor de Israel. La opinión mundial en ese tema, ¿cómo crees que va a reaccionar hoy que la tecnología está tan avanzada y ha visto de ambos lados la situación? Es decir, lo que ha hecho Hamas con los videos que han llegado y la respuesta de Israel. Mira, ayer domingo, aquí a 2 cuadras, en la segunda avenida con la 41, una manifestación palestina, porque todo esto es una zona de Naciones Unidas, claro, de representaciones permanentes, hay mucho andar y venir diplomático por toda esta zona. Se ha paralizado esta porción de Nueva York, muchos policías, etcétera. Yo creo que la visión de siempre ha sido percibir a Palestina como la víctima, ya, la visión de siempre, pero ahora pareciera que la visión empieza a ser compartida con Israel como víctima, que no es lo usual, hay que decirlo también. Es decir, nosotros estamos viendo muchos videos de familias enteras judías, israelíes, tomadas por asalto por los miembros del Hamas, y eso ha generado una reacción internacional de condena, pero también debe merecer una reacción internacional de condena a los muertos que hay en la franja de Gaza. ¿Cómo no? Tenemos que ponerle equilibrio. Finalmente, la vida de israelíes y de palestinos es la vida humana que, por sobre todas las cosas, tenemos que proteger y defender, Fernando. Muy bien, Miguel Ángel, gracias por acompañarnos. Un abrazo desde Tacna. Que te vaya bien en todo las actividades que estás participando ahí en Nueva York. Gracias por siempre acompañarnos y darnos tu visión de lo que pasa en el mundo. Un abrazo. Gracias, Fernando. Buenos días con todo Tacna. Gracias. Buenos días. 8:28, Miguel Ángel Rodríguez Mackey nos daba la visión internacional.